¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? ¿Qué hay? ¿Cómo está, Pacheco? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Y tú, José? Todo bien, todo bien. Vamos a comentar Wimbledon. ¿Queréis saber qué favorito tiene el cuadrante más asequible? ¿Queréis saber nuestra opinión sobre la lesión de Djokovic? Pues no mováis y empezamos. Empezamos, Pacheco, por el cuadrante del número 1, Sí. ¿vale? El principal Favorito. Sí. Porque ya, bueno, viene de ganar Halle, Sí. que a un nivel espectacular. Estamos hablando del italiano Jannik Sinner. Correcto. A ver, primera ronda, todo el mundo dice, bueno, el alemán Jannik Hammam. Bueno, puede ser asequible, 90 y tantos del mundo, tal, pero no hay que fiarse. Luego le podía tocar Berrettini y Fucsovics. Pues yo le tengo miedo a Berrettini, porque Berrettini está, digamos, intentando encontrar otra vez su tenis y puede ser peligroso. Luego Grisport, que, a ver, ha hecho un buen Roland Garros, por ejemplo. O sea que no es un rival fácil. A ver, le debería ganar Sinner, pero no es fácil. O sea, para mí es de los tres que vamos a decir los tres favoritos, yo para mí es que es el más complicado, que es el cuadrante más complicado que tiene, y siendo número 1. Luego, Jarry o Shelton. Cuidado también ahí. A mí me encanta cómo juega ese niño, lo que pasa que tiene un gran potencial, o sea, y lo que le pasa es que está totalmente desordenado. Yo lo veo muy desordenado, se lo juega demasiado a las bolas, pero a mí me encanta cómo juega ese niño. Viene de perder en Mallorca con un desconocido inglés. Sí. O sea, pero es que a mí, te vuelvo a repetir, es que me encanta. Lo único que le falta es un poquito ordenarse un poquito algunas cositas, pero yo creo que ese niño cuando se ordene un poquito va a pegar el pelotazo. Y luego, en fin, puede ser, por ahí va también Medvedev, el alemán Struff, Struff es peligroso. Dimitrov, por ejemplo, que Dimitrov sí se le da muy bien la hierba, Struff también. Es muy peligroso por el saque, es muy peligroso. Medvedev no lo veo yo. Por los desplazamientos no, pero por la forma de jugar, el saque que tiene y los golpes tan planos y tan bajitos que tiene. Y después que es muy estable. Yo lo veo que falla poco, ¿no? Falla poco, entonces yo creo que por ahí van los tiros, pero Struff tiene un pedazo, o sea que increíble. Sí, buen cortado, buena volea, en fin, sabe jugar muy bien ahí. Y luego, pues bueno, serían unas hipotéticas semifinales con Carlito Alcaraz. A ver, Sinner hizo el año pasado semifinales. Perdió con Djokovic. Yo creo que, bueno, vamos a ver. Yo en esa hipotética semifinal, me vaya a perdonar a mí lo que voy a decir, pero yo creo que veo, a mi modo de ver y entender, más favorito a Sinner. Por la trayectoria que está haciendo en hierba y sobre todo porque lo veo más estable. A mí es un chico muy estable, sabe lo que tiene que hacer en cada momento. No se ofusca, él mismo encuentra sus soluciones para los problemas que se le van viniendo en el partido. Sin embargo, Carlito Alcaraz siempre está pendiente de Ferrero para que le aporte cosas y lo veo un poco... Es más inestable. Es más inestable. Pero tiene más recursos, sí. Sobre todo en hierba. Claro. Porque en pista dura igual se puede defender más Sinner, pero en hierba tiene mucho más recursos. Carlito de volea, de cortado, de dejadas, que no botan la bola. Carlito, la ventaja que tiene, además eso se ve a 3 leguas, es que sabe jugar en todas las superficies, lo ha demostrado con su resultado, y encima lo hace todo bien. Pero tiene bajones mentales o bajones tenísticos, como queráis llamarlo, que a veces esos bajones le hacen perder algún set. Lo vimos con Sinner, lo vimos en la final de Roland Garros, y yo creo que esos bajones le pueden pasar factura en hierba. Pues vamos a ver si no le pasa factura en la primera semana, porque de los tres favoritos es el que tiene el cuadro más asequible, tanto que la mayoría de la gente le está metiendo ya en semifinales. O sea, le está metiendo ya una presión brutal. Claro. Y no va a ser, a ver, ¿cómo gestionas que es asequible, pero que no va a ser fácil llegar a semifinales. Claro, ¿cómo gestiona las emociones a ser favorito para llegar a semifinales? ¿Cómo lo gestiona? Que Carlito en ese aspecto deja mucho que desear. Tiene rivales asequibles en la primera semana,
Y fijaros los cuartos, los potenciales cuartos que tendría a nivel de nombres, ¿vale? Porque bueno, siempre en hierba sobre todo se dan muchas sorpresas. Pero, en fin, tendría o Ruth o tendría Public. Y me sale por aquí, bueno, Tommy Paul también va por esa parte del cuadro que ha ganado Queens. Como vemos ahí Carlito, que defiende 2.000 puntos. 2.000 puntos. Y bueno, llegar a semifinales, pues bueno, no perdería, si perdiera en semifinales con Sinner, no perdería tanto. Demasiado, perdería bastante, perdería 1.000 puntos, pero bueno. Hombre, no sería un mal resultado, ¿ves? Si pierde con Sinner no es un mal resultado. Claro. Todo lo que sea menos de ahí, para mí sería un mal resultado. Claro. Ya mirando a Djokovic, que ahora vamos a hablar del cuadrante de Djokovic y vamos a comentar algo de la lesión de Djokovic. No veo a Djokovic. Claro, Djokovic hizo final el año pasado, defiende 1.200, creo que no llega al 100%, pero el cuadrante de Djokovic yo creo que tiene un par de rondas bastante asequibles, que por cierto, la segunda ronda, o sea, la primera ronda le toca un quali, y la segunda ronda le podría tocar otro quali, que es un español, que es Alejandro Moro. No lo conozco. Lo desconozco. Jovencito. Ah, bueno, mira, la nueva generación del tenis español. O sea, ya se ha metido ahí en el cuadro final de Wimbledon el tío, y puede enfrentarse a todo un Djokovic. O sea, eso va a ser un regalo para él, nada que perder y cuidado. Y mucho va a ganar. Claro, y cuidado. Pero bueno, tendría que ganar en teoría si está Djokovic bien, que no sabemos tampoco si va a jugar. A ver, no ha confirmado, pero si ha esperado el sorteo, supongo que es que va a jugar. Yo es que lo de Djokovic a día de hoy es que no me lo creo. Yo es que no me lo creo. Ahora hablamos de la lesión, espérate. Yo es que no me lo creo. Luego de Alejandro Moro, podría tocarle el australiano Popyrin, que también debería ganarle Djokovic en circunstancias normales, pero ya le tocó Popyrin en Australia, aunque bueno, Popyrin jugó en casa y es diferente. Pero se lo puso difícil. Ese otro chico que realmente, por el potencial que tiene y por el saque que tiene, es que no entiendo por qué no está más arriba del ranking. Es que tiene un saque impresionante y tiene un potencial de tenis con lo alto que es. No, es que no lo entiendo. Yo no sé si es porque mentalmente son frágiles o porque realmente no quieren trabajar para conseguir sus objetivos. Yo es que no lo entiendo, ¿sabes? Igual como Shelton con lo fácil que es, o intentar gestionar un poquito más a las emociones y estar un poquito más centradito, y lo veo que, no sé, yo que veo una generación de chicos que tienen un potencial muy grande, espectacular. Que se conforman con llegar y... Se conforma con pasar en los Grand Slam una tercera ronda, digamos. Y eso me da coraje. A ver, luego le tocaría, fijaros en octavos, le podría tocar con Rune o con Cachano. O sea, eso ya es bastante complicado. Ese partido 5 sets, eso va a ser largo seguro, ese partido sería largo seguro. Luego podría tocar cuartos con Urkaz. Yo voto por Urkaz, porque bueno, Urkaz viene de jugar final en Halle. Y normalmente en hierba con el juego que tiene, yo creo que se le daría bastante bien. Urkaz es peligroso, ¿eh? Y luego semis con Zverev o con Rublev. Rublev no es muy especialista en hierba. Bueno, de todas formas, pero Zverev... Rublev ha hecho una muy mala temporada de tierra batida, ¿eh? Quitando el torneo de Madrid que lo ganó, el resto han sido decepciones tras decepciones. Y Zverev tampoco lo veo yo, o sea, Zverev yo creo que... Si tiene estabilidad con el saque y juega metido dentro de la pista y esto, hay que tener cuidado con Zverev, o sea, que es que si es muy sólido con el saque, va a ser complicado, porque como mínimo va a tener que ganarle en tie-breaks, y eso no es fácil, pero bueno. Vamos a verlo. Te quiero preguntar, Pacheco, brevemente, el tema de la lesión de Djokovic. ¿Tú por qué crees que ha ido a Wimbledon? ¿Tú crees que está al 100% o no? Yo pienso, a ver, por lo que he visto y he leído por ahí, evidentemente no tiene que estar al 100%. Ha ido, yo creo que ha podido ir para probar, para no perder tantos puntos, pero yo que...
Estoy asombrado y yo no sé si lo hace porque Djokovic o porque Djokovic quiere hacer de Djokovic. Es que no lo sé, es que no lo entiendo. Yo no me voy a meter en el tema de lesión porque es que no lo sé. Un tejido muscular, una musculatura diferente al resto. Es muy fibroso. Y eso es muy fibroso. Eso está ahí. Pero yo lo que no entiendo es por qué va a jugar. Bueno, yo ahí no lo sé, él sabrá, pero yo no lo sé, porque por los puntos defender 1.200 puntos, a no ser que él piense, oye, que es que en los Juegos Olímpicos me va a venir mejor si llego de 2 que si llego de 3 por el tema del cuadro. Por ejemplo. Pero si su principal objetivo es los Juegos Olímpicos, claro, no se entiende. Wimbledon no es el mejor escenario, la mejor superficie para reaparecer con esa lesión, porque se le va la rodilla y a tomar por culo. Mira lo que ha hecho Nadal. Nadal va a jugar el torneo de Suiza de Gstaad y en tierra para preparar los Juegos Olímpicos. Eso es lo lógico, las cosas lógicas. Hay gente que lo va a hacer al revés, Pacheco. O sea, hay gente que no juega los Juegos Olímpicos porque va a jugar Wimbledon. Claro, exactamente. Por el tema del cambio de exactamente. Sabalenka es uno de los casos de que no va a jugar y Paula Badosa tampoco va a jugar y Rublev tampoco lo va a jugar por ese motivo que tú estás comentando. Entonces son cosas lógicas, o sea, cuando tú son cosas lógicas, pero a mí lo que yo no veo lógico, o sea, me perdona los que sois forofos de Djokovic, es que no lo veo lógico, que una lesión, que vamos a suponer que en el mejor de los casos, con su físico, con su historia, en 3 semanas esté listo. Es que no llevamos todavía 3 semanas. Yo lo veo. Es que no llevamos todavía 3 semanas. No sé cuáles son las razones que le llevan a después, jugar Wimbledon, y después lo que tú dices, Wimbledon es un torneo muy exigente por el tema de las rodillas. Una torcedura de tobillo te puede dejarte otros 15 o 20 días parado. Entonces es cuando no vas a llegar al Juego Olímpico, que por cierto, Novak Djokovic le falta los Juegos Olímpicos para ser el mejor de toda la historia. Para mí no, pero bueno. Es lo que le falta a él y lo quiso completar en Tokio. Vamos a ver cómo llega. Yo tengo muchas ganas de verle jugar, a ver cómo está. El tema de los españoles, Pacheco, va a jugar Pedro Martínez, Bautista, Carballé y nuestro Davidovic. Bueno, Bautista no lo ha hecho mal ahora en el torneo de Mallorca, no lo ha hecho muy mal, que digamos. Pero bueno, está pasado ya. Se le da bien en la hierba por el tema de que tiene un saque bien cortadito, un juego muy plano. Él llegó a semifinales un año de Wimbledon. Sí. Y Davidovic, Davidovic, la verdad que es un mar de duda. Primero por la lesión, que se supone que tiene molestias en la espalda. Y segundo, el cambio de entrenador, que no sé si ese cambio de entrenador, bueno, creo que ha querido conveniente hacerlo, bienvenido sea, pero está pasando una mala temporada y yo pensaba que con el casarse y eso le iba a dar una estabilidad emocional, cosa que creo que le hace falta. Yo creo que se le ha dado, lo que le falta es la estabilidad tenística. Potencial tiene y tiene. Bueno, son más regulares, claro, pero en los resultados, pero ahora seguramente a nadie nos va a extrañar que a la primera ronda con Corda que se vaya para su casa. La colaboradora nuestra Maite, que tiene unos artículos muy interesantes en Anda Tenis, y ella nos puede orientarnos un poquito cómo encauzar esos altibajos de esta generación de tenistas que yo, por ejemplo, Alejandro David, es que yo creo que se merece. Y además, yo creo que todos los malagueños que nos gusta el tenis estamos deseando que gane un gran torneo. Bueno, vamos a ver qué Wimbledon hace. Yo creo que a él le gusta jugar en Wimbledon y tanto va a llegar con ganas. Vamos a ver tanto que le gusta que lo ganó en Junior. En el 2017 fue campeón Junior. En fin, vamos a ver qué pasa ahí en el cuadro masculino. Y en el femenino, las favoritas, vamos a empezar por el Swiatek, que Swiatek hizo cuartos el año pasado y no es una superficie que le favorezca los juegos de Swiatek, porque tiene una derecha muy listada, no puede resbalar tanto porque en hierba no se puede resbalar en los apoyos. Bueno, se puede resbalar porque hay... Sí, pero es complicado, se te puede ir una pierna por la viruleta. No es su superficie porque no es una jugadora, es agresiva, pero no es una jugadora que vaya hacia adelante. Vamos a ver qué torneo hace Swiatek. Lleva
muchísima diferencia a la segunda, o sea que no va a tener mucho problema si pierde pronto. Para mí la favorita, que vamos a ver cómo llega de físico, porque si está bien, la favorita para mí es Sabalenka. ¿Vale? Llegó el año pasado a semifinales y para mí la favorita en este torneo, porque bueno, también por su forma de jugar, por el saque que tiene y los golpes que son muy duros y son muy difíciles de contrarrestar en hierba, ¿no? Entonces yo la veo ahí súper favorita. Y luego, yo ahí discrepo contigo. ¿sí? Sí, bastante. Yo creo que la americana Coco Gauff es más favorita para mí. Coco Gauff tiene también mucha derecha listada. Sí, pero me gusta más porque es más resolutiva cerca de la red. Sabalenka, por desgracia, parece un pato mareado jugando en la red, y Coco Gauff como está jugando siempre los dobles mixtos y eso, la verdad que es muy resolutiva, digamos, en ese aspecto de la pista. Entonces, bueno, yo la favorita ella, ¿no? Yo creo que Coco Gauff puede ser la favorita. Luego está, bueno, Rybakina, también no sé cómo llega físicamente, porque también se retiró en el último torneo. Bueno, ha sido campeona uno de los años ahí en Wimbledon, y también por el estilo de juego se le puede dar bien, ¿no? Por el saque, por los golpes planos, muy potente, y se le puede dar a Rybakina, una de las favoritas. Luego está Ons Jabeur, que también llega tocadilla, que también se ha retirado en el torneo anterior. Ons Jabeur hizo final el año pasado, sí, y sí que le va a Wimbledon a su estilo de juego perfectamente. Sí, a mí Ons Jabeur es un estilo que me gusta porque aporta cosas al mundo del tenis femenino. Te hace dejada, te hace recortado, te sube la red, exactamente, aporta cosas. Entonces yo creo que si fuese un poquito físicamente más, digamos, tipo Swiatek, digamos, físicamente, ya hubiese ganado, creo yo, un gran slam, sobre todo en superficie rápida. Y luego, por poner a la campeona el año pasado, que es Vondrousova, pero yo no la meto entre las favoritas, porque no está teniendo tampoco... Complicado, ¿eh? ¿No? Yo qué sé, y aparte no veo a una jugadora en Wimbledon ganar 2 Wimbledon seguidos. O sea, es que no lo veo, no me lo imagino. No. Total, a mí, realmente a mí, hoy por hoy, me gustaría realmente o que ganase Coco Gauff o que ganase Swiatek. Pero es que el resto de las jugadoras, quitando a Sabalenka y Coco y Swiatek, el resto de las jugadoras no llegan a ese nivel. ¿Por qué? ¿Por qué, José? ¿Por qué cree que no llegan a ese nivel de estabilidad, de resultado, como tú bien dices, más estables en el resultado? Te pegan son muchos picos. Yo creo que hay muchos factores. ¿La competencia? ¿La competencia puede ser? La competencia entre chicas es mucho, bueno, también, aparte el tema físico, que las chicas tienen una peculiaridad. Sí, ya lo que sabemos. Unos meses le toca a una, sí, otros meses le toca a otra. Pero eso hay unas pastillitas que... Sí, pero bueno, eso tú sabes que influye, que están los médicos, que te está... Pero muchas veces eso influye y en los dolores te puede dar, pero en el estado de ánimo es otra cosa. Entonces, puede ser por ahí, y luego que el calendario también se ha comprimido bastante, porque claro, si tú los ATP 1000, o sea, los WTA 1000, lo extiendes a 2 semanas en vez de una como era antes, pues también mentalmente las jugadoras también eso... Cosa que no me gusta a mí. A mí no me gusta que los Master 1000... A mí no me gusta que los Master 1000 se hagan a 2 semanas. Eso me parece una barbaridad. Y bueno, por terminar, Pacheco, las españolas que van a participar: Buxa, Masarova, Jessica Bouza, nuestra Jessica Bouza, también 21 añitos, que bueno, ya está entre los 100 primeros del mundo, ya va a entrar en todos los cuadros estos de Grand Slam, y precisamente se va a enfrentar a Vondrousova. Bueno, no tiene nada que perder. No tiene nada que perder, Bueno, pero el tenis femenino necesitamos que el tenis femenino venga una Arantxa, necesitamos que venga una Conchita. Bueno, eso como decía Manolo Rubiales, tú no estabas de acuerdo, tampoco
Rafa de Anda Tenis. Manolo decía que el tenis español está en una época de transición, que estamos mal acostumbrados y ahora tenemos que pasar por una etapa en la que todos tenemos que trabajar más, ver cuáles son nuestras exigencias, porque claro, las exigencias tú sabes que la exigencia de una federación o de un club no es la misma que pueda tener otro, entonces no se trabaja lo mismo con ciertos chicos, en fin. Pero que tenemos camada ahí que viene por debajo, solo que hay que tener un poquito de paciencia para verlo subir. Hay que tener paciencia, Pacheco. Bueno, la paciencia dicen que es una virtud que muchos tenistas no tienen hoy en día. También va a estar Sara Sorribe y Badosa, que llega a Wimbledon y ya sabemos que tiene problemas con la espalda y tal, y la hierba no es tampoco la mejor superficie por el tema de apoyo, porque va a tener muchos impactos y va a tener que estar siempre muy agachada. Pero, bueno, vamos a ver, juega con una jugadora que reaparece, que a mí me encanta, que es la checa Muchova. Y que es muy estilo Javer. O sea, un saque muy cortado, que sabe mover la bola también listada, abierta, revés cortado, que volea perfectamente. Y va a ser una primera ronda difícil, pero es que yo no sé en qué nivel está Muchova. Yo creo que es bueno ya verla ya en competición y que sigue, pero vamos, yo creo que Muchova no... Ya, la quisiera yo ver en mejor nivel. Hay otra jugadora que también es una de las tapadas, que se me estaba dándole vuelta a la cabeza, es Naomi Osaka. Bueno. Naomi Osaka es peligrosa. Casi da la sorpresa en Roland Garros, ¿no? Casi da la sorpresa en Roland Garros, es peligrosa. No sabemos cómo gestiona la hierba, pero puede ser peligrosa, ¿eh? Sí, yo veo jugadores porque puede romper los cuadros. Yo veo jugadores que se la pueden dar bien hierba, pero de ahí a llegar a rondas finales no las veo. Mención especial a Andy Murray. Sí, señor. ¿Qué mérito tiene ese hombre? Puede ser el último torneo. Yo me inclino hacia él si algún día lo veo en persona, que espero verlo algún día en persona, yo me inclino hacia él y digo, tío, eres mi ídolo, eres mi puto amo. ¿Por qué? Si no fuera por la lesión. Porque jugar con una prótesis en la cadera es el puto amo, hablando mal y corriente. El mérito que tiene jugar... ¿Hablando mal y corriente? Sí. Mal y pronto. Mal y corriente. O sea, es que, ya te digo, para mí es el puto amo. O sea, jugar y demás, jugar a niveles competitivos, porque ya no se trata de jugar, se trata de ser competitivo todavía. Y que esté con esa lección, la verdad que chapó. Un gran Murray, seguramente se me va a poner los pelos de punta cuando le eliminen allí en Wimbledon, se va a poner allí todo el mundo en pie, seguramente. Así como se suele decir, los viejos rockeros nunca mueren, ¿no? Sí, Murray es el before, que si no se hubiera lesionado, pues a saber lo que hubiera pasado. Si no se hubiese lesionado, estaríamos hablando de lo que tú dices, un before, no un big three. Porque Murray ha sido capaz de ganarle a todos los que tenían por delante y ganar 3 Grand Slams, el número 1, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, chicos, chicas, así que veremos qué nos depara este Wimbledon y en 2 semanas... Nos volvemos a ver, si Dios quiere. Ya lo contaremos, qué es lo que ha pasado. Sí. ¿Vale? A ver si Carlito nos sorprende y vuelve a ganar. Complicado, pero bueno. Puede hacerlo. Puede hacerlo. Confiemos en él por una vez. Venga, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta luego.